Realmente es un privilegio muy grande estar en este lugar, porque esa gente logró lo que otras comunidades no tuvieron éxito. Los primeros siglos del Imperio Romano, nosotros ya sabemos, hubieron tantas desgracias y ellos consiguieron vivir en este lugar todo ese tiempo, 700 años. Las casas, como estamos aquí viendo, eran bien rústicas, pero seguras. Quiere decir que el perseguidor no se daba cuenta de que había un asentamiento aquí, porque no se levantaron casas sobre la tierra, sino bajo la tierra. Les dio mucha ventaja. El lugar se presta también para esto. Vamos a ver si logramos visitar unas cavernas donde se ocultaban en caso todavía de peligro. Ahora, los primeros 3 siglos de esta era, llamada la era común o después de Cristo, los primeros 3 siglos la historia de estos primeros 3 siglos fue muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la presencia de Yeshua en Israel, en Jerusalén, Galilea, provocó una leva, la atención y el aprecio de la comunidad judía. Yeshua se enfocó en las ovejas perdidas de la casa de Israel, se enfocó en su pueblo, se dirigió su mensaje a su pueblo. Cuando Juan Bautista, Yohanan Amatvil, Juan el sumergidor, anunció que se arrepintiera y preparara el camino porque el año del Señor ha llegado. Para la comunidad judía de aquel tiempo, estas palabras representaban que la aparición de la redención estaba a punto de hacerse efectiva delante de los ojos de ellos. Por eso la gente se arrepentía, se sumergía delante de Yohanan en el Jordán y se preparaba para lo que Yohanan trataba de anunciar con su mensaje. Aparece Yeshua y grandes multitudes respondían positivamente a su mensaje. La halajá de él era diferente de la de los fariseos, y para quien no conoce poco de los fariseos eran los perushim, los apartados, así como hasta hoy tenemos los apartados, los más ortodoxos, más religiosos, que no se mezcla con el pueblo menos religioso. Estos eran los dueños de la verdad, de los más importantes intérpretes de la Torá. Y llamó la atención de ellos también. Y hubieron fariseos que llegaron a creer en Yeshua, también entre ellos. Pero lo cierto es que Yeshua comenzó a atraer la atención, reunía miles de personas. Cuando leemos en las escrituras apostólicas 3,000, probablemente no estaban contando con niños, con ancianos, porque la costumbre era contar personas de una etapa etaria desde tiempos remotos. Podría ser que él hablaba para 15,000 personas, 20,000 personas. Podría ser así. Luego, cuando los shilechim o los apóstoles comenzaron a anunciar su convicción mesiánica, su fe en el Mashiach Yeshua, eran miles
Por primera vez en Shavuot fueron 3,000. La segunda vez fueron 5,000. La tercera vez no dice número, dice, y gran multitud de judíos profesaban su fe en Yeshua. Entonces, hubieron muchos judíos mesiánicos y fueron añadiendo a la comunidad judío mesiánica gentiles que creían en el Mesías Yeshua, creían en el Dios de Israel, en el Mesías Yeshua, ya que los otros judíos no hacían mucho por atraer la atención de estas personas al judaísmo, o sea, convertirlo. Ya los Shelihim entendieron que el propósito de Israel era ser luz para las naciones, atraer los demás a Elohim. Entonces, los apóstoles hicieron más por traer la presencia gentílica a la Torá, al Dios de Israel y al Mesías judío. Entonces hubieron muchos gentiles y judíos congregando juntos en un mismo lugar, en un mismo día, es decir, en la sinagoga y en Shabbat. Pero en el año 325, por ahí, aparece Constantino y adopta el cristianismo. Quedó muy difícil ahora la situación porque habían gentiles en las comunidades judías que sabían perfectamente que ellos eran de origen gentil. Y ahora había una versión de culto que involucraba a Yeshua con un nombre griego, involucraban los apóstoles y los gentiles que estaban en las congregaciones judías o en la sinagoga, viendo que la persecución iba a venir contra el judío, ellos dejaron el judío y se unieron a las congregaciones cristianas, porque también creía en el Dios de Israel, creía en el Mesías Yeshua como Jesús. Entonces los judíos de convicción mesiánica que creen en Yeshua, para enfrentar la persecución, se vieron obligados a juntar con los otros judíos que no creían en Yeshua. Entonces, la idea de Constantino, el hecho de Constantino abrazar la fe en Yeshua o formar el cristianismo, causó una separación entre gentiles creyentes en el Mesías y judíos creyentes en el Mesías. Entonces esos judíos creyentes en el Mesías quedaron solos. Solo había una manera de enfrentar la persecución: unirse junto con sus otros hermanos. Y como había presión de sus otros hermanos en contra de Yeshua, entonces eso como que fue mermando la fe mesiánica entre los gentiles. Y este lugar, Susia, aparece en la pala de los arqueólogos, en el descubrimiento, para mostrar y dar testimonio de que los primeros judíos que creyeron en Yeshua, ellos no eran cristianos como aparece en las versiones de las Biblias en español. Ellos eran judíos, congregaban en una sinagoga, celebraban el Shabbat y las festividades, como aquí en Susia. ¿No? Los arqueólogos modernos han tratado de borrar esa parte de la historia mesiánica en este lugar. Sin embargo, nosotros podemos ver en fotografías y videos tomados de este lugar las evidencias de que este lugar fue ocupado por judíos creyentes en Yeshua. Hoy día lo que se trata de mostrar al pueblo judío es de que había presencia judía aquí y había sinagoga. Pero se trata de ocultar el hecho
de que estos judíos creían en Yeshua. Ayer, durante la proyección del elevador del tiempo en Jerusalén, ustedes vieron que la historia de Jerusalén no puede negar la presencia de Yeshua, ¿no? Ellos presentan de una manera discreta, sin embargo, vemos cuánto influye la presencia de Yeshua. No hubo un solo candidato a Mashiach, posible Mesías, que cumplió un 2% de las profecías que Yeshua cumplió. O sea, que supuestamente hubiera cumplido un 2%, ¿no? Entonces, es sabido, es de conocimiento rabínico inclusive, de que Yeshua reúne las características mesiánicas, un perfil mesiánico. Pero existe aquel terror, aquel temor de que si el judío cree en Yeshua, tal vez se convierta en un cristiano y pierde el Shabbat y sus herencias judías. Pero la presencia de Susia nos viene a testificar que no, ellos no perdieron la presencia, su cultura judía. Ellos no se hicieron cristianos, porque esta sinagoga de esta región data del tercer, cuarto siglo. Es decir, durante 400 años, los judíos continuaban con el Shabbat y la sinagoga, no tenía ningún problema. Fue de Constantino para adelante, fue que se separó esto. Los gentiles venían y se sentaban junto con los judíos. Hay el primer concilio de la comunidad mesiánica de Jerusalén fue realizado y está el acta del concilio está en Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque le pareció bien al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad y a los apóstoles, los Shelihim, no hacer demasiado problema para los gentiles que se arrepentían, creían en el Dios de Israel y en el Mesías judío, sino que ellos se abstuvieran de ahogado, de comer carne de animales ahogados, idolatría, fornicación y cosas así que podía hacer quedar mal la moral de la comunidad. Y entrara porque cada Shabbat había en las sinagogas quien enseñara la Torá de Moshe. ¿Qué quiere decir esto? Que estos primeros creyentes se reunían en sinagoga los primeros creyentes gentiles se reunían en sinagoga para aprender Torá. Y para ser parte de la comunidad tenían que dejar unos cuantos pecados que eran los más populares: comer cosas sacrificadas a ídolos, ahogados, sangre y fornicación, idolatría. Ellos dejaban esas cosas y venían a aprender lo demás de la Torá aquí dentro. Hay quienes creen que ellos eran solo gentiles justos y que no necesitaban cumplir la demás Torá. Pero ¿qué más de la Torá dijo el Ruach HaKodesh y los apóstoles que ellos iban a aprender? Todas las parashot, todos los mitzvot, ellos venían a aprender. Este viaje es importante porque nosotros conocemos la historia de los primeros 400 años del judaísmo mesiánico, cuando no estaba el dedo de Roma puesto todavía. Cuando los cristianos, cuando el texto del Brit Hadashah dice así, y por primera vez la comunidad fue llamada de cristianos. En realidad la palabra Cristos es una palabra griega que trata de identificar una persona importante que surge para una misión importante. Pero realmente esta palabra en hebreo sería Meshichim, mesiánico. Entonces allí, cuando dice por primera vez la comunidad fue llamada cristiana,
En hebreo, lo que querían decir originalmente, por primera vez, aquellos judíos fueron llamados Meshichim o mesiánicos, no cristianos, ¿no? Fue cuando gregorizaron el tema, fue que impusieron una religión apartada del judaísmo, apartada de la Torá, apartada del Shabbat, apartada del pueblo judío. Pero hasta el año 400, ellos vivieron muy bien. Y según la historia, aquí todavía vivieron hasta los años 700 años. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el cristianismo estaba implantado allá fuera de Israel y aquí habían judíos mesiánicos. No. Usted sabe que en el año 135, más o menos, ya los judíos fueron expulsados de Israel. Nosotros sabemos que en Sefat todavía vivieron gente, hubieron rabinos que vivieron en Cova casi toda su vida, con yeshivot así mismo, y se mantuvieron en Israel, a pesar de la expulsión de los judíos. Vea, aquí lograron vivir hasta 700 años. ¿Por qué? Por causa de ese tipo de vida, por no salir de la tierra de Israel y por no apartarse de la Torá y del Shabbat. A estas alturas, los gentiles en el exterior, el imperio romano ya los había hecho cristianos, antijudíos, persiguiendo a los judíos. La persecución contra el judío era cruel y en esa época que hubo eso aquí, tiene que haber sido mucho cruel. Cuando nosotros vayamos a Masada, vamos a tener una idea del terror que causaba el imperio romano al pueblo judío aquí en Eretz Israel, ¿no? Y esa gente pudo vivir mucho más tiempo todavía que los de Masada. Bueno, que Hashem nos bendiga.